Las haciendas, estas maravillosas edificaciones que con sus casonas adornan cientos de poblados y ciudades yucatecas hasta el día de hoy, son lugares sumamente apreciados por su belleza. Actualmente sirven de recinto para bodas, fiestas y toda clase de eventos especiales. ¿Quién diría que detrás de su innegable belleza se esconde una historia que nadie cuenta? Una historia llena de dolor, hambre e injusticia. Una historia que descubrirás en este video. Amigos, estamos en la hacienda Jerónimo Yaxcopoil, una hacienda entre tantas que en su momento procesaban el famoso oro verde, el enequén, del cual ya les hemos hablado en otro momento. Sin embargo, lo que muy pocos conocen es que hay una historia oscura, una historia detrás de cuál fue el precio a pagar para poder explotar este preciado material. Cuando pensamos en esclavitud, pensamos en la época de la colonia en la que miles de mujeres y hombres africanos eran traídos cada año para ser explotados en los cañaverales de Cuba o los plantíos de México y Latinoamérica. Pensamos también en aquellos seres humanos que eran vendidos por cientos a los blancos ricos del sur de Estados Unidos. Se nos viene a la mente los campos de algodón de Alabama, donde miles de trabajadores de piel negra eran explotados hasta sus últimos días por ahí del siglo XIX. Pero no se nos viene a la mente Yucatán, una región donde mayas e indígenas yaquis eran comprados como mercancía hasta hace apenas 100 años. Mientras en gran parte del mundo la esclavitud ya estaba abolida o en proceso de desaparecer, los ricos hacendados podían seguir comprando y vendiendo a indígenas mayas, como si se tratara de simples objetos. Y no solo eso. Los descendientes de familias adineradas tenían un sistema en el cual incluso si nacías libre, podías caer en las garras de este sistema de explotación. En 1908, el periodista John Kenneth Turner de Estados Unidos hizo un viaje hacia la península de Yucatán con el objetivo de investigar sobre las actividades productivas. Fingió ser un rico inversionista americano y se infiltró en la alta sociedad yucateca. Lo que encontró le pareció brutal, en todos los sentidos. Los llamados reyes del enequén habían instaurado algo llamado servicio forzoso por deudas, una forma elegante de llamarle a su sistema de esclavitud. Cada empresario del enequén podía comprar un obrero por 400 pesos, el cual se veía obligado a trabajar en condiciones miserables, cortando y recogiendo pencas de enequén desde la madrugada hasta los últimos rayos del sol por la tarde. Miles de mayas vivían hacinados y en condiciones deplorables. Vivían en grandes naves de piedra con piso de tierra, custodiados permanentemente por hombres armados para evitar que escaparan. Vestían ropas y andrajos rotos, desgastados por el trabajo, el sol y los años de uso. La mayoría estaba desnutrido, demasiado, pues el único alimento que les daban sus amos era un par de tortillas rancias, un puñado de frijoles cocidos sin sal ni especias, y a veces pescado, pero casi siempre en estado de descomposición o a punto de echarse a perder. Antes de amanecer, los obreros mayas se encaminaban al campo del enequén. Iban descalzos y desganados por el incesante trabajo. Y algo aún peor que el trabajo forzado de sol a sol, era el hecho de que eran propiedad de hombres crueles, que podían hacer con ellos lo que quisieran. En palabras de John Kenneth, en 1908, un pasatiempo favorito del hacendado era montar en su caballo y presenciar el castigo de sus esclavos. Encendía su cigarro y cuando expulsaba la primera bocanada de humo, el látigo mojado caía sobre las desnudas espaldas de la víctima. Seguía fumando tranquilamente, muy contento, al mismo tiempo que los golpes caían uno tras otro. Cuando por fin le aburría la diversión, tiraba el cigarro y el hombre del látigo dejaba de golpear. Los mayas estaban a merced de los caprichos del amo, a tal grado que los actos de crueldad de los ricos enequeneros servían de lección a los obreros para obligarlos a cumplir con sus cuotas. Se dice que ni siquiera los obreros durante la era esclavista de Estados Unidos o los prisioneros en los campos de Siberia en Rusia recibían tan malos tratos. Es por eso que muchos de estos obreros morían aún siendo adultos jóvenes, y los dueños de la tierra ya tenían una solución para seguir obteniendo sus beneficios. A Yucatán llegaban comerciantes de esclavos con indígenas yaquis del norte de México. Como sabían que los obreros no podrían aguantar sus jornadas y abusos por tantos años, los yaquis eran traídos por los miles para reemplazar la mano de obra. Mientras que un maya costaba 400 pesos, un yaqui costaba solo 65 pesos.
Por si fuera poco, los reyes del Enequén también compraban esclavos de Corea, traídos en barco y en base a engaños a estas tierras para suplir la necesidad de mano de obra barata. Es por eso que todavía es frecuente encontrar a personas con apellidos asiáticos mezclados con apellidos mayas. ¿Y qué pasaba cuando los hacendados no querían comprar esclavos extranjeros y los esclavos mayas no podían transmitir su deuda a sus hijos? La respuesta era simple. Los prestamistas ofrecían dinero a aquellos hombres y mujeres libres que atravesaban por alguna dificultad. Ofrecían la oportunidad de tener dinero inmediato para curar la enfermedad de algún miembro de la familia, pero con la condición de intereses impagables que claramente jugaban siempre en contra de los más pobres. Sin poder pagar y con una deuda que crecía, un hombre libre solo podía ofrecer su trabajo en el campo, de forma que la deuda se volvía la herramienta principal para reclutar esclavos frescos que heredarían esa misma deuda a sus hijos. Una vez siendo esclavo no podías escapar. La policía yucateca trabajaba en complicidad con los empresarios de la época. Si huías de tu amo, eras perseguido por cada rincón del poblado o municipio para poco después ser devuelto al hacendado que había comprado tu deuda. El sistema era eficiente porque el gobierno mismo protegía los intereses de la clase adinerada y el mismo gobierno promovía la esclavitud. En esa época en la que no había muchas oportunidades de trabajo y el maya promedio no sabía leer ni escribir, una opción frecuente era la de ser jornalero de medio tiempo. Miles de hombres libres trabajaban largas jornadas en el campo de Enequén para recibir un pago de unos centavos al día. Si bien estos peones, que todavía conservaban ciertos derechos, no estaban atados a un amo, tampoco podían librarse de las dificultades como enfermedades transmitidas por mosquitos, el hambre y los astutos agiotistas que esperaban la oportunidad de reclutarlos a sus filas. Durante siglos, la Iglesia Católica, que debía encargarse de impartir educación a los indígenas, había abandonado su puesto y las escuelas se reservaban solamente para los hijos de ricos y políticos, que podían ilustrarse en escuelas y conventos. El maya no podía defender sus derechos, porque no había escuelas para su gente. El obrero no sabía que la Constitución mexicana prohibía los trabajos forzados. No podía entender las palabras del contrato con el cual el prestamista sellaba su destino como esclavo. Este modo de producción llenó las arcas de los dueños de la tierra. Podemos ver en las habitaciones perfectamente conservadas de la casona en la hacienda Yaxcopoil y en las vitrinas, adornos finos, elegantes alcobas, lujosos baños y juegos de porcelana fina, el hecho innegable de que vivían como auténticos duques y reyes. Las haciendas son testigos de cómo la economía era soportada sobre los maltratados hombros de los esclavos, mientras que los hijos, nietos y bisnietos de los ricos tenían como único destino seguir conservando los privilegios de la familia. Y para asegurarse que la fuerza trabajadora entendiera su lugar en el mundo, se construían cuartos de castigo dentro del casco de la hacienda, donde los obreros que desafiaran el látigo pasarían días sin comer ni beber, porque el indígena tenía que entender que su lugar no era en la mesa del patrón tomando té o leyendo un libro, sino en el campo, jalando carretas llenas de pencas espinosas que lastimaban las manos, sí, pero sobre todo el orgullo de un pueblo sometido. Fue precisamente este sistema el que hizo posible que los reyes del Enequén pudieran amasar cuantiosas fortunas para poder construir verdaderos palacios como este y como los que hoy adornan la ciudad de Mérida y muchos otros pueblitos. Y es por eso que la riqueza que estos indígenas producían no llegaba a sus manos, porque un grupo pequeño de 50 empresarios nada más eran dueños prácticamente del suelo donde ellos vivían. Esta desigualdad en la posesión de tierras hizo que los indígenas y yucatecos pobres se mantuvieran en el atraso, con pocas o nulas opciones para superarse o mejorar sus condiciones de vida. Mientras en la ciudad unos cuantos se paseaban en carros y carruajes por el famoso Paseo de Montejo, los obreros forzados a trabajar sobrevivían el día con una pequeña bola de masa rancia y prácticamente cruda que comían poco a poco para intentar sobrevivir la jornada de trabajo en un clima que a veces rebasaba los 40 grados centígrados durante el día, para luego llegar a dormir a una nave principal con cientos de hamacas colgadas codo a codo, donde si uno enfermaba de cólera, todos lo hacían. Pocos eran aquellos esclavos que de alguna forma ganaban su libertad. Eran muy contados aquellos patrones que tras años de servicio impecable y obediencia concedían al obrero su libertad,
La norma era que el trabajador, una vez endeudado, se endeudara más en las tiendas de raya, donde un pedazo de pan y unas sandalias eran equivalentes a 5 años de trabajo, una trampa que todavía se recuerda en nuestro acervo cultural, pues en México estar rayado significa que tuviste buena suerte. Y eso hace referencia a que cuando el jornalero cobraba su sueldo, debía de cobrar en la tienda de raya. Pero al no saber leer, simplemente rayaba la libreta del administrador y se iba a disfrutar los pocos centavos que había ganado. Después de la Revolución Mexicana, el sistema cayó en decadencia, la tierra fue repartida y la esclavitud, que era un secreto a voces, desmantelada poco a poco con el tiempo. Hoy estas haciendas son atracciones turísticas que cautivan la atención de visitantes de todo el mundo. Las que todavía funcionan ofrecen a veces tours para explicar cómo se trabajaba el enequén, y las que ya no procesan el agave dan empleo a miles de personas que viven del sector de los eventos sociales. Banqueteras, organizadores de eventos, músicos y fotógrafos se benefician de las fiestas que aquí se realizan. Además que muchas son sedes para la grabación de novelas, telenovelas y sesiones de fotos. Pero a pesar de su belleza y de su atractivo turístico y su importancia económica, no podemos olvidar que estas haciendas también son reflejo de un sistema de explotación del cual nuestros antepasados, los antepasados de nosotros los yucatecos, fueron víctimas. Y tampoco podemos negar que a pesar que los tiempos han cambiado, estamos en deuda con nuestros pueblos indígenas, cuyos derechos son todavía aplastados por los intereses de las grandes corporaciones y gobiernos. Pueblos que todavía persisten y resisten a pesar del tiempo. Pronto liberaremos un nuevo video con el recorrido por la hacienda Yaxcopoil. Si te gustó este breve documental, no olvides suscribirte y darle like. Y recuerda que puedes contactarnos en los links que pondremos aquí abajito. Y muchas gracias por vernos.